So, ¿qué dicen ellos? Mi gente, miren mi rostro. Ese es el rostro de una persona feliz. ¿Qué lo hace feliz? Ustedes que se siguen comportando como Dios. Se están comentando, se están suscribiendo, están activando la campanita que me estoy dando cuenta, subimos los videos y están comentando. Gracias al apoyo de eso, le traímos otra charla un poquito interesante con una persona más allá un poquito de lo convencional. Feliberto con nosotros, antiguo Rapsodo, el poeta insomne. A ratas, el infierno no les deseo, porque en él no creo y es mi suave, por lo que veo. No. Ni yo me acordaba. ¿Ni tú te acordabas? Tú te vas a acordar ahora, papá. Mi hermano, yo sé que tú estás familiarizado con lo que estamos haciendo aquí en Urban Trending. Tú has comentado, te agradezco mucho el apoyo en las redes. Gracias, mi hermano. Yo me mantengo leyendo todos los comentarios, veo que tú te mantienes apoyando el proyecto y te lo agradezco de corazón, manito. No estamos a la orden. Sé que la primera pregunta tú la conoces, esto es directamente a ti. En este momento de tu vida, bro, ¿cómo tú te encuentras? Feliz, me siento muy feliz, me siento muy bien. Entiendo que estoy en una etapa de mi vida muy buena, donde incluso voy a ser padre. Me casé hace un año. Estoy viviendo en la plenitud del Señor. Gracias a Dios estoy muy bien. ¿Y tú cómo te sientes? Yo me siento feliz de tenerte aquí, pero enfoquémonos en ti, papá. No, porque tú tienes cuarto, te veo como lindo. Gracias. Yo quiero que profundicemos un poquito dentro de muchas cosas, pero antes de que vayamos a lo que yo sé que dentro de muchas personas va a crear cierto morbo, yo quiero que vayamos desglosando un poquito tu historia. Tú has tenido un proceso evolutivo que en mi opinión ha sido muy diverso e interesante. Te vi ser el negro freestyle, te vi ser Rapsodo, el poeta insomne, y hoy en día simplemente tú estás siendo tú, Feliberto. O sea, ese proceso evolutivo está interesantísimo. ¿Qué hubo ese crecimiento entre ser el negro freestyle a Rapsodo? ¿Qué te llevó a ese cambio de ese chamaquito simple que andaba en la calle tranquilo freestyleando a ser el pana que estaba expresando de los sentimientos para mí más crudos que se pueden implementar a nivel de rap? Bueno, lo que llevó eso, en primer lugar, fue la transición de vida que yo estaba llevando. Al principio el freestyle fue en el 2008 que comencé improvisando, me gustaba eso de los freestyle. Andaba de sitio en sitio, como la gente puede ver, que tengo videos en muchísimos lugares. Pero luego entonces, cuando me centré más en lo que es la escritura, en lo que es el rap, más el proceso de mi vida que estaba llevando, me llevó como a ir desahogándome ahí, porque realmente no tenía como tanta persona con la cual yo pudiera comunicarme, expresarme. Entonces busqué lo que es la escritura, busqué lo que es el rap específicamente. Y me ayudó mucho durante mucho tiempo de mi vida. Creo que vacié todo lo que tenía ahí. Y yo lo disfruté bastante porque yo disfruto del buen rap. Pero esas composiciones que tú hacías eran muy técnicas, muy de todo, pero había mucho más que eso. Había mucha agresividad, había mucha oscuridad. Tú implantabas, o sea, desde que tú leías el nombre de un título de tu canción, tú sabías que venía algo como un tanto oscuro. Tu imagen era como de tú querías saber qué le pasa. O sea, ¿qué te estaba sucediendo en ese momento y por qué tú transmitías tanta oscuridad en tus canciones? Bueno, realmente se puede decir que eran los temas de mi familia. En los temas de mi familia estamos viendo un mal tiempo en cuanto a la unión familiar, el seno interno de ella. Entonces, como te digo, yo era una persona, vamos a decir así, que no era dependiente de mí. Entonces tenía que aguantar muchas cosas. Entonces llegué a crear como una cierta coraza, un cierto enojo que tenía hacia la vida, hacia todo. Entonces ahí yo plasmaba todo en mis rimas. Imagínate, había fallado en la familia, en los amigos, en el amor, en la vida. Dije, no. Entonces eso se veía reflejado en absolutamente todo, en mis escrituras, en todo. Tú eras de los MCs que le gustaba mucho sacar álbumes. O sea, tú sabes, tú sacabas canciones periódicamente, pero te gustaba más sacar proyectos donde había cierta organización de los temas. ¿Por qué tú hacías eso? ¿Tú sentías que eran momentos de tu vida que tú querías transmitir de forma completa y directa? Yo diría que era más por la cantidad de temas que yo tenía escrito.
tenía muchísimos temas, todavía tengo en mi casa mascotas. ¿Temas que no han salido? Muchísimos, muchos, Bárbaro. más de 100. Y Bárbaro. a veces lo leo, incluso uno lo encontré el otro día y cuando lo leí completo lo arranqué y lo guardé en un lado aparte. Dije, wow, esto está muy bueno, pero dame, no quiero leerlo otra vez, dame dejarlo por aquí. Esa faceta de tu vida, ¿tú la extrañas? Sí, a veces, por ejemplo, cuando vi la entrevista tuya con Zodíaco, la entrevista que le hiciste a Zodíaco, le extrañé mucho, me llené mucho de nostalgia, recordé esos momentos, pero no cambiaría lo que soy por aquel tiempo, Real. de verdad. Eso significa que tú estás conforme con la dirección que tú tomaste. Pleno y feliz. Bien. Ya que tú mencionas a Zodíaco, tú eras parte del clan RDK, por así decirlo. Sí. Y ser parte del clan RDK, o sea, prácticamente tú tenías sus mismos pensamientos en cuanto a creencias. Voy a ser directo, tú eras ateo hasta la taza. O sea, yo hablaba contigo y tú me buscabas de cualquier forma tú me explicabas la no existencia de Dios a mí. O sea, yo conozco esa parte de ti. Me sorprende muchísimo la transición que tú has tenido. O sea, hoy en día yo estoy hablando con una persona que es cristiana. ¿Qué tiempo tú tienes en el Evangelio? De inicio del 2016. Inicio de 2016. Sí. O sea, estamos hablando de más de 5 años por ahí. Y no, o sea, y yo sé que no estoy hablando con cualquier persona cristiana del ámbito religioso. No te considero de un religioso, por así decirlo. No lo soy. Así tú no te consideras religioso, porque yo he visto donde tú dialogas con personas y tú haces entender con cosas que tú no estás de acuerdo. Y es por eso yo estoy contento, porque yo necesito esta charla. Hay cositas que yo quiero saber. O sea, ¿qué te llevó a ti? Porque, o sea, yo quiero que tú me entiendas. Tú no fuiste ateo, tú no naciste siendo ateo. A ti el tiempo o cosas te llevaron a ser ateo. Pero luego de ser ateo durante mucho tiempo, hoy en día tú predicas de lo que tú decías que no existía. A mí me parece, no voy a decir que una contradicción, sino un cambio muy interesante. Y yo necesito saber, primero, ¿qué te llevó a la primera transición de volverte una persona que le habían enseñado una creencia normal a ser ateo? Y luego que tú me expliques de ser ateo, cómo tú llegaste a ser cristiano. Wow. Desahógate. 2 horas de video. Bueno, lo que me llevó a mí a ser ateo eran dudas que yo tenía. Tenía muchas dudas existenciales, ligado también, se puede decir, a la falta de amor en el hogar. Había creado como cierto resentimiento social, ¿entiendes? Consideraba que la vida era muy injusta. Ay, porque yo estoy pasando esto, soy una persona que no roba, no hace delitos, porque yo tengo que vivir la vida que estoy viviendo ahora. Como te dije, sufrí mucho desahucio. Recuerdo que mi ateísmo comenzó oficialmente, fue cuando yo me mudé, me fui de mi casa. Cuando me fui de mi casa, ahí empecé a experimentar como esa soledad y esa duda existencial y dije, no, pero para mí que Dios no existe. Luego, pasé de lo que es una duda, que es razonable, uno puede dudar, a lo que es el estudio. Entonces, empezaba a cuestionar la Biblia y decía que Dios, ¿cómo es posible? Supongamos que el universo se creó en 6 días, según dice la Biblia, si la ciencia dice que son 3.700 millones de años. Además de eso, por ejemplo, no creía mucho en los milagros que habían en la Biblia, recuerdo. La teoría de la evolución me la habían presentado en los documentales que tú ves la historia de la humanidad y te lo explican desde una célula en los caldos prebióticos de la Tierra hasta lo que somos hoy en día, y ellos te lo ponen tan fácil que te dicen, no, pero esto es. O sea, este es el mecanismo. Entonces recuerdo que conocí a Zodíaco. Cuando conozco a Zodíaco, que era una persona atea ya, sólido, que estaba bien maduro en su creencia, yo me uno a él, como que empezó a hablar con él, empezamos a dialogar, y entonces Zodíaco fue que hizo que fortaleciera más mi ateísmo en cuanto a no tener miedo de decir que yo soy ateo, porque realmente yo no lo decía, yo tenía esa duda, no creía en Dios, por ejemplo, no lo tenía presente en mi vida. Era tan así que yo te voy a contar algo.
Yo iba a la iglesia de Cristo Rey, que quedan por allá, de un profesor llamado Héctor Rincón, que lo quiero mucho, 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 de verdad, con todo el amor del mundo. Señor Rincón, muchos saludos. Sí, tú no lo vas a creer, yo le dañaba lo oculto a él. O sea, yo sé que las personas que lo vean y recuerden esos momentos, yo iba y le dañaba lo oculto. ¿Cómo así? ¿Cómo tú le llamabas el culto? Cuando él estaba predicando, yo le saltaba con cosas a propósito. Tú sabes que durante la prédica es un monólogo. Pero yo hablo. estamos hablando de un momento donde tú estabas ya firme con tu creencia atea. Tú ibas a la iglesia a dañar el culto al pastor. Exactamente. O sea, no era que yo era un religioso que iba y me sentaba a escuchar la Biblia, sino que yo iba para hacerle daño al culto de la iglesia. ¿Qué te motivaba a eso? Inmadurez, ¿por qué soy inmadurez? Realmente porque tú puedes ser ateo y vivir feliz. Bien. Bueno, no vivir feliz, sino vivir tu vida. ¿Tú piensas que un ateo no puede vivir feliz? Mediante la cosmovisión atea en sí, no. Eso es una contradicción. ¿Qué es la cosmovisión atea? La cosmovisión atea es la forma en la que tú ves el mundo mediante lo que tú crees. Por ejemplo, que es la gran contradicción de los ateos del siglo XXI, los modernos de ahora, porque ellos no entienden que el ateísmo, los filósofos del tiempo de, vamos a decir, de Darwin, del siglo XIX, entendían la fatalidad de la vida cuando tú no tienes a un agente moral supremo, porque es que tú no puedes, por ejemplo, mediante el mecanismo naturalista, formar tu cosmovisión de vida. Es decir, que tú eres un animal que simplemente evolucionó. Si es así, ¿de dónde viene la moralidad? ¿Quién determina lo bueno y lo malo? ¿Quién le dice a un tigre que mataba a un ave para comérsela? Está mal. No la deja. Es así. ¿Quién le dice a un tiburón que cuando una gente caiga, o cualquier ave de esos patos que andan, por ejemplo, muchas veces en el mar, que se lo coma? ¿Quién lo discrimina por eso? A ver si yo entiendo el concepto de la cosmovisión atea. O sea, que sin una dirección de algo, de un ente que te explique lo que está bien o lo que está mal, esa persona, si no lo tiene, no puede ser feliz. Eso es lo que tú me estás tratando de decir. Lo que pasa es Estoy tratando de simplificar un poquito para... Ajá. No se puede ser consistentemente ateo y al mismo tiempo feliz. ¿Por qué? Porque es que el ateísmo no te propone una esperanza de vida, en primer lugar. El ateísmo lo que te está diciendo es que esto es todo lo que hay. Y si esto es todo lo que hay, nosotros estamos perdidos. Muchísima injusticia, muchísimas inmoralidades, muchísimo asesinato. Esto no puede ser todo lo que hay. El ateo no te puede decir que matar a una persona es malo. ¿Por qué? ¿Quién lo determina? Sácate a Dios de la mente. Ponte tú a pensar, animales que evolucionamos, ¿quién dice que está mal? ¿El qué? O sea, un término moral sería no le quite la vida a fulano. Pero ¿de dónde viene la moralidad? Ok, comprendo el concepto. De ningún lado. Los animales no son morales, son amorales. Los animales viven porque viven y hacen lo que hacen. O sea, como te digo, un gato o un ratón se lo come. Ok, entonces ya vamos a volver al eje de la pregunta, al punto eje de la pregunta. Ya yo comprendí qué te llevó a ti a ser ateo. Malos momentos, dudas existenciales, cosas que no concordaban con los pensamientos lógicos que tú tenías, con lo que tú estabas intentando entender. Eso te llevó a no creer en el Dios que se te había enseñado, porque vivimos en República Dominicana, donde se nos enseña desde pequeño, hora en la mañana, hora en la noche. Entonces, ¿sabes? Tenemos esa doctrina, por así decirlo. Exactamente. Perfecto. Entonces, ¿cómo esa persona que de tener esa doctrina pasó a ser ateo? Porque se necesita de mucho tiempo y de mucha aceptación el tú decir, Dios no existe. Eso es un miedo que mucha gente, aunque piense muchas cosas dentro de su cabeza, no lo dice porque tiene ese miedo. Eso es un pecado, pensarlo es un pecado, ¿cierto? Sí. ¿Cómo esa persona que se volvió ateo, tenía las respuestas precisas para responder sobre la no existencia de Dios, se volvió cristiano? El inicio de mi duda fue cuando yo me alejé un poquito del grupo de RDK. Cada quien estaba en sus proyectos personales, en su proyecto de vida, como entendía en ese momento. Yo vivía con mi tía, todavía seguía viviendo allá. Entonces,
recuerdo que me mudé en la casa al lado de unos cristianos. Entonces la señora lo que agarraba era que me daba comida. Y si hacía un dulce, me daba dulce. Y me daba arepa y me trataba bien y me dejaba entrar a su casa y todo. Y yo como, wow, pero bien, ¿entiendes? Y decía, estas personas, a pesar de que son religiosos, como yo le etiquetaba, son muy buenas personas. No te discriminan. Yo le dije de una vez, mira, yo no creo en Dios. Y a mí no me gusta la iglesia. Se lo decía claro. O sea, de entrada eso fue tus palabras hacia ellos. Claro. Recuerdo que a la hija de ella una vez se lo comenté. Le dije, mira, yo no creo en Dios. No me interesa ir a la iglesia. Ni quiero nada de eso. Pero entonces ellos me fueron ganando como persona, ¿entiendes? Me fueron demostrando que yo soy muy diferente al cristianismo que te venden de siempre que tú te vas para el infierno, que tú esto, que tú eres un hijo del diablo. Nada de eso. Todo lo que ellos buscaron fue darme testimonio de una vida diferente. Entonces recuerdo que ellos me invitaron a mi familia a la iglesia, no a mí. Y yo por presión de mi tía voy a la iglesia. Y así, ellos no invitaban. Entonces, como yo no me gobernaba mucho. Bueno, tía, tampoco ahora porque está casado. Exactamente. Bueno, nunca me he gobernado realmente. Entonces recuerdo que luego allá me acogieron muy bien y eso. Y entiendo que esa parte de mi vida la necesitaba, como ese acogimiento, ese calor, ese amor. Entonces yo empecé a ir. Fue específicamente por eso, me sentía como bien, me sentía como querido en esa comunidad. Pero luego entonces yo no me conformé con eso, porque yo no puedo pasar de tener una mente de ciencia, que lee mucho, a decir, no, yo creo en Dios porque no, por nada. No. Luego entonces hubo un cambio en el cual yo empecé a buscar evidencias en la ciencia que me determinasen de que hay un Dios. Eso me lleva a una pregunta. Tú estabas sintiéndote cómodo en la comunidad, te sentías bien, ya empezaste a crear un ambiente social donde tú podías fluir y eso te llevó a que tú necesitaras entender que sí hay un Dios o tú por la comodidad que tú sentías buscaste afianzar de que Dios sí existe para seguir en esa comodidad o algo en ti dijo Dios existe, déjame ver por qué Dios existe. Pasó un martes en la noche donde la familia no me invitó más a la iglesia. O sea, yo había ido varias veces, me había sentido bien por el acogimiento. Al llevarme una familia y yo estar con mi tía y mi familia, yo no le hacía lo que le hacía a Rincón. O sea, yo no me paraba, sino que tenía que quedarme callado. Tranquilo. Callado, educadamente tranquilo. Entonces... escuchando la palabra. Ajá, todo lo que decía. Este tipo hablando disparate ahí. Recuerdo una vez que... ¿Eso tú sentías que el que estaba predicando estaba hablando disparate? Sí, recuerdo que una vez un joven estaba hablando como mal de los ateos y estaba yo ahí. Dije una palabra, ¿tú sabes? Y este tipo. Este loco, recuerdo yo. Entonces, recuerdo que una vez ellos dejaron de invitarme y yo toqué como el fondo de mi vida. Que era que yo estaba, empecé a tomar bebida alcohólica y eso, estaba en el punto como máximo o sea, abajo, yo creo que no se podía estar más para abajo ya. Recuerdo y tomé así y me levanté al otro día todo desbaratado, no tenía una cama donde dormir, yo dormía en un cartón, en el piso, ya sabes, entonces dije, que esto es lo que yo quiero para mi vida. Y como que empecé a tomar como esa duda y dije, pero yo no puedo vivir así. O sea, esta no es la vida que yo quiero para mí. Eso eran otros momentos, momentos difíciles para exactamente. Ti. Entonces me creé esa duda. ¿Qué pasa? Que yo voy un martes a la iglesia, un martes en la noche, voy caminando. Y cuando voy caminando yo me detengo y digo, oye, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Me paré a hablar conmigo en la calle. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Yo voy por una iglesia. Y le dije, no, pero esto está extraño. Yo le dije así mismo. Digo, esto es extraño porque yo no acostumbro a esto. O sea, yo no voy a la iglesia. Entonces dije, yo voy a ver, me voy a dar la oportunidad. Y si no me convenzo, entonces yo voy a soltar esto en banda. Siempre lo he dicho así. Acuérdate que yo te dije cuando estuvimos hablando, dije, si yo no puedo defender lo que yo creo, suelta eso en banda. Porque yo no puedo estar anclado en una mentira. Bien. Entonces ahí comencé a estudiar. Comencé a estudiar, por ejemplo, la teoría de la evolución a profundidad.
la ciencia, la cosmología, la biología. Entonces me fui dando cuenta de que habían cosas que la cosmovisión atea realmente no responde, la ciencia naturalista realmente no responde. ¿Cuáles son esas cosas que la cosmovisión atea no responde? El origen de la vida. Por ejemplo, el darwinismo, o Darwin específicamente. La persona piensa que Darwin, en el origen de las especies, habla sobre el origen de las especies, pero Darwin no habla del origen de las especies. ¿Y en realidad de qué él habla entonces? Porque yo de entendía suposiciones y de un sinnúmero de cosas que tú tienes que leerlo realmente para tú darte cuenta. Incluso Darwin era más honesto que todos los ateos que existen hoy en día. ¿Qué pasa? Yo te digo por qué él no trató el origen de las especies, porque Darwin ni siquiera trató con la primera célula viva, que ahí que comienzan las especies. Okay. Darwin no trató nunca con eso, nunca desarrolló un mecanismo, y lo único que se tiene de lo que él pensaba sobre eso fue una carta que él envió a un amigo que se llama Joseph Hooker, que si mal no recuerdo, si me la sé de memoria, dice: por lo que respecta a la primera célula viviente, sí, y yo que gran sí, pudiéramos imaginarnos como un mal lleno de sales fosfóricas y amoniacales, luz, calor y electricidad presente, que se formase químicamente un compuesto proteínico químico. Yo sé que él dice: hoy esta materia sería devorada al instante, pero puede que no fuese así antes de que se formasen las criaturas vivientes. O sea, Darwin entendía de que en los caldos prebióticos de la tierra primitiva, en esa agua, se formaron los aminoácidos, se ensamblaron, de ahí salió una célula, esa célula se dividió en dos, y entonces de ahí comenzaron a existir organismos unicelulares, luego pluricelulares, luego peces, anfibios, reptiles. ¿Qué pasa? Eso solamente se quedó en el papel. Pero cuando tú te das cuenta, hoy en día eso se hace imposible. Alexander Oparin, que fue un ruso, que luego de Darwin, tomando ese fragmento de Darwin, de esa carta que le envió, él describió un mecanismo naturalista plausible, se puede decir así, un buen material, que ya sea para que las personas que quieren comprobar el experimento se guíen por aquí, como mira, estos son los pasos. ¿Qué pasa? Que en 1953, un estudiante de la Universidad de Chicago, se llama Stanley Miller, llevó a cabo ese experimento. Él agarró y puso unos tubos de ensayo y puso toda la descripción que decía Darwin dentro de sí, para ver si se podían formar por lo menos una célula, pero realmente no sucedió nada. Lo que sucedió es que hay muchas cosas. En primer lugar es la información. Mira, lo primero lo que falló Stanley Miller fue en que no se sabe cómo era la atmósfera de la Tierra primitiva. Eso es lo primero. O sea, no hay, tú te puedes leer el libro que tú quieras, hay teoría de un lado, teoría de otro, pero no hay un consenso en la ciencia que te diga, sí, esto fue así. No hay. Eso es lo primero. Lo segundo es que, ¿cómo se ensamblan los aminoácidos si no hay información previa? Las células hoy en día se forman, ¿verdad? Cuando los aminoácidos se van uniendo entre sí. Pero para hacer eso, tiene que estar la información del ADN guiando ese proceso, porque necesita información. Entonces, ¿cómo se pudo hacer en el primer tiempo de la Tierra, donde todavía el ADN no existía? No tiene forma. Ese contraargumento se lo hicieron a Dean Kenyon. Dean Kenyon fue vamos a decir así, el ateo número uno en cuanto a lo que es describir ese mecanismo de cómo las células pudieron ensamblarse. Él hizo un libro que se llama Predestinación Bioquímica, donde él describía que la vida pudo haber estado bioquímicamente predestinada por las atracciones que existen entre los componentes de la célula. ¿Qué pasa? Que un estudiante le dijo que lo desafió a cuestionarse. Le dijo, ¿y cómo eso se pudo ensamblar sin las instrucciones del ADN? Porque realmente, aunque eso es una teoría de usted, hoy en día no se forma de esa forma. Hoy en día se necesita la información del ADN
para que se puedan formar las células, para que se puedan ensamblar los aminoácidos. Y eso solamente sería el primer paso. O sea, nosotros tenemos un sinnúmero de problemas. O sea, para tú creer en la evolución, tú tendrías que obviar un sinnúmero de cosas. O sea que todo lo que yo acabo de entender, toda esa información, conlleva a que la teoría de la evolución está equivocada. Sí. O sea, y cada persona afinca sus creencias en lo que es la teoría de la evolución. Me gustó que tú dijiste creencia, porque realmente el darwinismo es una creencia, es una religión. Tú ves que ellos te dicen, por ejemplo, que nosotros los religiosos, y te acusan de religiosos, pero ellos son religiosos. Así, a ese nivel. ¿El darwinismo es una religión? Sí. Vamos a un punto. Solamente para culminar. Por ejemplo, con el tema de Darwin. Darwin dijo en un fragmento de su libro, si mal no recuerdo, en la página 154, dijo, si pudiera demostrarse que existió un mecanismo que no pudo haber sido ensamblado por pequeñas modificaciones y sucesivas, Darwin, siendo más honesto que todos los ateos, dijo, mi teoría fracasaría, absolutamente. Origen de las especies, página 154, para que lo busquen. Dice eso. ¿Qué pasa? Que lamentablemente, en el tiempo en el que Darwin vivió, no se sabía mucho sobre la célula. Lo único, la célula se veía como una pequeña gelatina que tenía círculo negro dentro de su núcleo. Y eran tan ingenuos en ese tiempo que ellos pensaban que a través de electricidad, o sea, que cualquier material gelatinoso que tú le pusiese electricidad le daba vida. Pero realmente no es así. Hoy en día se ha descubierto que nosotros tenemos nanomáquinas dentro de nosotros. Una de ellas, por ejemplo, es el flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano es la cola de una bacteria que gira a 100.000 revoluciones por segundo. En ese tiempo, más rápido que cualquier vehículo del mundo en cuanto a revoluciones. Pero ¿qué pasa? Eso no es la gran cosa, que la velocidad no importa. El problema es que eso pone en jaque la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque Darwin explica claramente que si se puede demostrar que hubo un organismo que no ha sido ensamblado a través de pequeñas modificaciones sucesivas, su teoría fracasaría. El flagelo bacteriano emite lo que el biólogo Michael Behe, el biofísico Michael Behe dijo que es la complejidad irreducible. La complejidad irreducible enseña de que hay organismos que son irreduciblemente complejos, es decir, que si le faltan que sea una pieza, deja de funcionar absolutamente. Entonces, el flagelo bacteriano tiene 45 proteínas, que 30 de ellas son únicas en el cuerpo, solamente la tienen ellos, y además de eso, se necesitan estar todas al mismo tiempo ahí para que tú puedas, para que funcione. Si tú le quitas una pieza, deja de funcionar. Entonces, tú me vas a decir, bueno, pero la tiene todavía. Y lo que hay que esperar millones de años a que esa pieza caiga ahí por suerte. Termine. Por ejemplo, pero no se puede. Porque el darwinismo, o sea, la teoría de la evolución de Darwin, lo que enseña es, por ejemplo, que la selección natural va quitando cosas que no te sirven, que no te funcionan. Solamente te deja la que te confieren una ventaja funcional para tu supervivencia. Entonces, una bacteria con una cola que no pueda girar para propulsar, ¿de qué le sirve? De nada. Tiene que cortarla. Entonces, el flagelo bacteriano emite eso, la complejidad irreducible. Me gustaría que tú te lo buscaras en internet para que tú vieras que eso es una máquina. Recuerdo que un profesor de la Universidad de Harvard dijo que ese es el motor más eficiente del universo, porque es una maquinaria increíble. Entonces, eso es una. Yo noto que tú te has documentado bastante en cuanto a todo ese tipo de información. Tú dominas muchísimo el tema. Te felicito por eso, porque no tú puedes decir yo creo en esto sin poder dialogar sobre ello. Pero hay algo que me está rondando en la cabeza mientras yo te estoy escuchando. Tú crees firmemente en lo que tú me estás diciendo y tiene lógica. Lo que tú me dices hace sentido. Yo estoy creyendo, no voy a emitir una opinión negando lo que tú me dices porque yo te estoy escuchando. Pero a la vez quiero que nos enfoquemos
en el punto de las creencias. Tú comprendes que esto tiene lógica, tú lo aceptas y eso te lleva a entender que la teoría de la evolución está coja, tiene fallo, ¿verdad? La Biblia. Antes tú arremetías contra ella, tú buscabas el sentido de la no lógica en la Biblia. Luego de todo lo que tú me dices, yo digo, ¿y ahora le encuentras sentido a la Biblia? ¿Ya no te parecen cuentos de muñequitos? No, realmente no, porque nosotros no entendemos bien la Biblia porque no nos documentamos. Porque tú no vas a tomar un libro, Génesis. El libro de Génesis se escribió hace 3.460 y algo de años, más o menos, porque fue en el 1446 a.C. Y si tú le sumas los 2000, pues te dan esa cantidad. Tú no puedes pretender abrir la Biblia con la mente de hoy, sin enterarte del contexto de aquel tiempo, y leer, y comenzar de una vez, en el principio creó de los cielos y la tierra, Ah, pero yo no entiendo esto. Ah, pero yo no entiendo lo otro. Ah, pues la Biblia es un disparate. ¿Te informaste? ¿Fuiste al idioma original, al contexto cultural? Porque la Biblia no se interpreta tú leyendo y dices, esto dice, esto no dice. No. La Biblia se interpreta histórico, gramático, literal. Es decir, lo que el autor escribió en el tiempo que se escribió, a la audiencia que se escribió, con las palabras que se escribió. Es decir, la Biblia, el libro de Moisés, por ejemplo, el Génesis, vamos a hablar de Génesis. El libro de Génesis, Moisés se le escribió a los hebreos que habían salido de la esclavitud de Egipto. ¿Qué pasa? Que ellos estaban ligados con mucha teología de ese tiempo, teología del estudio como de Dios, de cualquiera. Entonces, ellos creían que el sol era un dios, la luna era un dios, las estrellas eran dioses, que había un dios de la fertilidad. Eso es algo bíblico. Ajá. O sea, eso era lo que ellos pensaban en ese tiempo. Bien. Moisés viene y escribe el libro de Génesis y le muestra el relato de la creación para que ellos entiendan, que realmente solamente hay un solo Dios. Ahora, él lo pone en un lenguaje llano y simple para que cualquier persona lo pueda entender. Pero una persona de aquel tiempo. Tú no puedes pretender, por ejemplo, y aún así no contradice la ciencia, para partir de ahí. Por ejemplo, mira, Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue una declaración muy fuerte, porque tuvo que abrirse paso a muchas epopeyas babilónicas que habían en ese tiempo que hablaban de la creación. O sea, mira cómo inicia el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero es un peligro. Te voy a explicar por qué. Porque la Biblia tuvo en primer lugar que competir con las teologías de los babilónicos. O sea, que ellos miraban la creación de una forma diferente. Después de eso, la Biblia tuvo que competir con lo que es la filosofía aristotélica, la cual enseñaba de que el universo era eterno. La Biblia está diciendo que el universo tuvo un inicio. Aristóteles te está diciendo que es eterno, y tú sabes que Aristóteles, como era un pensador, la gente cuando te ve religioso y ve a un filósofo dice, no, yo le creo más a él porque este está condicionado. Okay. ¿Qué pasa? Duraron 1900 años la ciencia creyendo específicamente de que el universo era eterno, pero luego se demostró de que la Biblia tenía razón en lo que afirmaba, y eso vino a través de la teoría de la general de la relatividad de Einstein, que fue en el 1915. Luego en 1917, un astrónomo belga, Joseph Lemaitre, y otro que se llama Fritz Holly, Fritz Holly fue que dio el término Big Bang. Pero también, con Joseph Lemaitre, que es el nombre que recuerdo ahora mismo, él fue el que formuló, tomando las ecuaciones de Einstein, de que el universo no era estático. O sea, sino que se estaba expandiendo. ¿Qué pasa con eso? Que eso tuvo una evidencia empírica cuando Edwin Hubble, en 1924, se dio cuenta, midiendo la distancia que había de una galaxia a otra y la luz de las galaxias, se dio cuenta que el universo se estaba expandiendo. Entonces ahí dijeron, acá, pero si se está expandiendo,
y tú le das la película para atrás, quiere decir que hubo un tiempo pasado finito. Bien. O sea, tuvo que haber un tiempo en el que comenzara. Entonces, Fritz Holly acuñó el término Big Bang burlándose de eso. Entonces ellos determinaron que si realmente el universo tuvo un comienzo, entonces debería haber vestigio de ese comienzo dentro del universo observable. ¿Qué pasa con eso? Que en 1964, Arnold Penzias y Robert Wilson vieron lo que es la radiación de fondo de microondas, o sea, la parte más caliente del universo, que vamos a decir así, es el segundo uno después de... no explotó. El inicio de los tiempos. Ajá. Por ejemplo, el Big Bang, segundo uno. ¿Entiendes? O sea, la parte observable. Bien. Ellos pudieron notarlo. Entonces ahí se corrobora de que la Biblia, en su primera afirmación, aunque la ciencia le costó 1900 años, la Biblia lo tenía. Lo que pasa es que... Pero lo simplifica al decir, en el principio creó Es que- Dios los cielos y la tierra. es que Dios limita la revelación al conocimiento de la persona de ese tiempo. Por ejemplo, Herbert Spencer, un filósofo, creo que del siglo XVII, dijo que todo lo que existe en tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Ajá. Eso está en la Biblia, en Génesis 1. Lo único que Moisés no es un filósofo, no es científico y además ese término es moderno. A ver si yo entiendo lo que tú me estás tratando de decir. ¿Tú crees, tú aceptas la teoría del Big Bang? O sea, aunque se haya dicho como burla, Big Bang, pero tú entiendes que el concepto de todo eso sí sucedió, pero lo hizo Dios. Eso es lo que yo estoy entendiendo en tu explicación. Yo te lo voy a poner más fácil. ¿Tú sabes por qué el Big Bang arroja evidencia de Dios para cualquier persona que no sea cristiana, sin estar condicionado por la Biblia? Stephen Hawking se murió queriendo refutar. Y los ateos, cuando discuten de cosmología, lo que ellos quieren evitar es ese comienzo. Porque entonces, lamentablemente, tiene que haber, para ello, tiene que haber un ser que sea atemporal y que sea eterno e increado para poder crear todo lo que existe. Porque no pudo, o sea, ¿cómo, de dónde? De la Tú nada vas no a- pudo crearse. Ajá, eso es lo que en filosofía se llama es ni hilo ni ilfit. De la nada, nada sale. O sea, tú no ves las cosas saliendo de la nada. Todo tiene una causa para su existencia. Entonces, la cosmovisión atea, Stephen Hawking, queriendo refutar eso, aunque lo respeto mucho, lo leo, lo respeto como científico, lamentablemente debo decir que formuló mucha tontería también, ¿entiendes? Queriendo rebatir eso. Entonces, no tuvo éxito, porque es que el Big Bang está comprobado empíricamente. O sea, yo te cité los eventos que ocasionaron de que eso fuera una creencia. Además de eso, la segunda ley de la termodinámica, que enseña que el universo va a tener una muerte térmica cuando llega a su estado de equilibrio, te enseña de que el universo no puede ser eterno. Porque Bien. si fue eterno, entonces no puede tener una energía que se esté gastando. Porque hubiese tenido una eternidad de tiempo esa energía gastando si ya se hubiese gastado. Además de eso, cuando tú miras para afuera, la razón por la que tú ves estrellas y luego como un espacio negro y otra estrella y un espacio negro, es porque el universo se está expandiendo y no hay la suficiente cantidad de estrellas para cubrir todo ese espacio. Si fuera eterno, ni siquiera fuera de noche. Yo noto, Estuviera claro. yo noto que tú afincas mucho la ciencia para demostrar, por así decirlo, la existencia de Dios. Y te parecen lógicos científicamente hablando las cosas, las historias que se plantean en la Biblia, como transformó el agua en vino, el diluvio. Tú sabes, ¿te parece científicamente lógico esas historias verídicas? Porque la Biblia es conocido como el libro de la vida. Todavía hoy en día hay personas que guían su vida a través de lo que dice la Biblia. Entonces, una persona como tú, que viene de ser ateo, que viene de ser rotundamente negado a ese tipo de creencias, noto en esta conversación que tú utilizas mucho la ciencia para afincar tu conocimiento científico en la sí existencia de Dios. Y tú eres el primero para mí que hace eso. O sea, para mí, en cuanto a... ¿Tú encuentras lógico científicamente hablando los hechos de la Biblia? Sí. Entiendo que todo... ¿Cómo tú puedes afincar esos hechos científicamente hablando? Por ejemplo,
Jesús transformara el agua en vino. Eso. No estoy diciendo que me parezca estúpido y nada, simplemente quiero conocer es la perspectiva tuya, el cambio tuyo de parecer, de visión, lo que tú antes no veías lógico, que ahora sí lo ves lógico. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Entiendo. Mira, la pregunta está muy buena y es desafiante, realmente. Y no lo esperaba, pues no tenemos nada guionizado. Tú sabes cómo es. No tenemos nada guionizado, así que, mira, todo tiene una explicación. En primer lugar, eso de convertir el agua en vino, si Dios no existe, es una burrada. Y hay que arrancar esa página completa, junto con todos los milagros que hay en la Biblia, ¿entiendes? Okay. Porque son absurdos y anticientíficos. Ahora, como hay un Dios, o es lo que yo he tratado de ir como viendo, que por lo menos, aunque no sea el de la Biblia, vamos a decir así, hay una inferencia de diseño que te enseña en la naturaleza de que por lo menos alguien está ahí. O sea, atrás del Big Bang hay alguien. ¿Qué pasa? Que los milagros no son anticientíficos. La gente lo ve así. Pero esa visión cambió fue por David Hume. David Hume fue un filósofo que dijo que los milagros son una violación de la ley de la naturaleza. Todo el que era antiteísta, o sea, no vamos a decir anticristiano porque no era que mataban a los cristianos, sino que refutaban, o sea, los que no eran partidarios del diseño inteligente, querían refutar eso. Entonces ellos tomaron el principio de Hume y eso tuvo una influencia tan grande que incluso hay un seminario que se llama el Seminario de Jesús, que ellos no creen en los milagros que hay en la Biblia. Y dicen que no, como que la historia de Jesús hay que limpiarla porque realmente está llena de milagros. Esas son fábulas. Limpiar la historia de Jesús. En el sentido de quitarle como todos los milagros. Pero eso sería modificar una realidad. ¿Cómo tú puedes creer en algo modificado? No, espérate, no soy yo. O sea, te lo yo te estoy metiendo te estoy dando la introducción para que tú entiendas la influencia de eso. Okay. O sea, de ese pensamiento. Okay. Lleva a muchas personas que no tenían quizá un razonamiento deductivo, filosófico, a poder entender de que los milagros sí son consistentes en un mundo donde hay un Dios que existe. ¿Qué pasa? Hablando de eso de las leyes, de las leyes naturales, como dice David Hume, suponte algo. Si tú vas en tu gaveta y guardas 1,000 pesos, y mañana tú vas y guardas 1,000 más, y así tú duras 7 días guardando 1,000 pesos diarios. Son 7. Sí. La ley de la aritmética te dice que tú tienes 7,000 pesos guardados. Si tú vas, por ejemplo, y cuando tú vayas, tú encuentras que hay 5. Las leyes de la aritmética se rompieron. Me roban. ¿Tú ves? Me roban. ¿Tú entiendes? O sea, las leyes de la aritmética te estandarizan las cosas, pero no impiden de que un agente externo sea el que intervenga en eso. ¿Entiendes? Wow. Te explico. Bárbaro. Te explico. Bueno, no podemos coger eso. Tranquilo. Vamos a tomar esto. Sí. Se me caen los audífonos, tú me los pago, ¿oíste? Bárbaro. Mira, la ley de la gravedad enseña esto, que un objeto se va a caer al suelo, para ponerlo lo más llano posible. Esto es la ley de la gravedad, que caiga al suelo. ¿Qué pasa? 1,000 veces que tú lo sueltes, hay una ley que te dice que 1,000 veces cae al piso. Pero, ¿y si a lo que va cayendo yo meto la mano? Yo no violé la ley de la gravedad. Yo lo único que hice fue intervine en el resultado de esa ley. Por lo tanto, la ley no queda violada porque la ley es aplicable siempre, pero hay una intervención de un factor externo a esa ley, la cual puede cambiar el resultado en un momento. Ese factor es Dios. Ese factor es Dios. Dios interviene en su naturaleza porque, imagínate tú, Dios crea el universo. No puede transformar el agua en vino. Es una tontería. O sea, eso es un juego de niño para él. Porque lo que nosotros nos enfocamos mucho es como que es el hombre que lo está haciendo, pero realmente es Dios el que está interviniendo en el resultado. No quiero que perdamos el hilo en eso porque si se me olvida no me lo voy a perdonar. Esa intervención externa es Dios. Exactamente.
lo que te voy a preguntar no quiero que tú lo sientas como ataque. Lo que yo quiero es que sea lo más lógico posible porque, por el tipo de persona de donde tú vienes, ¿tú entiendes? Esa intervención externa, conocida como Dios, porque es Dios esa intervención ahora mismo, estamos visualizando que esa intervención lo hizo Dios. ¿Tú puedes demostrar eso? ¿O hay algo que te demuestre que eso fue así? Claro. ¿Qué? Por ejemplo, la ley de la aritmética te llevó a ti a deducir, sin ni tener esto conversado, que es realmente la respuesta correcta, de que alguien te robó. ¿Cómo tú deduces? Ahí entro. Eso fue una deducción de, porque no están esos 2,000 pesos. Yo dije, me lo robaron, pero pudo ser que Feliberto, mi amigo, lo tomó prestado y no me lo avisó. Y yo estoy creyendo firmemente que él me lo robó o que me lo robaron. Entonces, ¿cómo yo sé que no es esto y si es esto? ¿Entiendes la analogía de la cosa? Sí, pero mira, sigue siendo el mismo el caso. O sea, hay una ley que te dice 7, son 7,000 pesos guardados. Pero esa ley no impide de que alguien intervenga, sea prestado, sea que se perdió, sea que un viento lo levantó y se fueron a otro lado. O sea, hay un factor externo que es el que tú todavía tienes que lógicamente inferir. O sea, tú lo que tienes que hacer es ver cuál es lo más plausible para tú deducir de por qué no están esos 7,000 pesos. Tú puedes deducir, bueno, las leyes de la aritmética se violaron, no resultaron y no tengo 7,000 pesos, aunque yo haya puesto 7. O puedes deducir, bueno, una persona que no soy yo vino y tomó los 7,000 pesos. A eso tú solo aplicas, por ejemplo, al factor Dios. Los milagros, para que me entienda. O sea, quiero que se entienda claro. Yo no creo en esa farándula cristiana que se ha hecho. Soy de una iglesia, pero yo no creo, por ejemplo, en eso, y nos vamos a meter en un tema serio ahí. Yo creo que me van a matar en los comentarios, pero lo voy a soportar. No creo en eso de que, por ejemplo, hoy, domingo de milagro, como tú ves, por ejemplo, en pancarta, hoy es domingo de milagro, ven por tu milagro. Vendiendo que esa noche va a pasar algo milagroso ahí. Pero déjame explicarte. Lo que tú tienes que hacer para tú determinar qué es un milagro es definirlo bien. Si un milagro pasa con premeditación, no es un milagro. O sea, me explico. Si tú vas y ahí te va a suceder un milagro, no, ahí no hay un milagro. Ahí hay algo. Tiene que haber un truco, te sugestionan el cerebro. No estoy diciendo que eso es lo que están haciendo en la iglesia. Lo que quiero es decirte de que un milagro son eventos que no suceden todos los días, porque si suceden todos los días es algo normal y común y tiene que tener una causa física la cual te lleve a tú describir eso. No es un milagro. No es un milagro. Bien. ¿Entiendes? Entonces, esa es la absurda creencia que nosotros, porque yo soy parte de ello, hemos adoptado en nuestra cosmovisión. Bien. Creencia absurda. Eso acaba de salir de tus labios, bro. ¿Tú sientes que tu creencia en lo que tú afincas, tu estilo de vida hoy en día, es algo absurdo? No. Lo absurdo me refiero a el tema de eso de que, por ejemplo, que ven, que te vamos a hacer milagro, que esto, porque eso demuestra que tú no entiendes la Biblia. Bien. Por ejemplo, en la Biblia hay 4 periodos de milagro y tienen todos un marco específico, una dirección específica. Ejemplo, Moisés es el primer evento donde ocurren milagros en la Biblia. ¿Qué pasa? Esos milagros ocurren para mostrarle a Faraón de que hay un Dios, ¿entiendes? Que está por encima de todo. Entonces Dios toma plagas de las que en Egipto se dan, porque no piense, por ejemplo, que eso de las ranas, el desbordamiento del mar y todo ese tipo de cosas no suceden en Egipto. Él lo que hizo fue que la intensificó y lo que hizo fue que y también la mandó a destiempo. Pero eso era para mostrarle que Dios estaba en control de todo y para que Faraón dejara ir al pueblo. ¿Qué pasa? En el segundo periodo de milagro que ocurre en la Biblia, o sea, de ahí, de Moisés, tú lees todo y tú no ves más milagro en la Biblia. Hasta donde llega Elías. Llegan Elías y Eliseo
Entonces, o sea, bíblicamente está redactado que los milagros llegaron hasta los tiempos de Moisés. no. Que comienzan ahí, ¿verdad? Comienzan ahí. Ajá, luego cuando tú lees, no hay más milagros. Entonces luego tú llegas al libro de Reyes y tú ves a Elías y a Eliseo, los cuales no es que hacen milagros, sino que Dios, a través de ellos, interviene y hace, cambia unos resultados sin violar leyes físicas. Entonces mira, en ese tiempo Israel estaba en apostasía. Apostasía es que se habían desviado de la fe y habían creído en Baal y otro tipo de dioses. Dios, para que Israel volviese otra vez, lo que hizo fue que le demostró de que los Baales, o sea, los dioses creados por los hombres, porque el hombre es enfermamente religioso, todo el mundo, o sea, toda la tribu del mundo, la civilización más antigua del mundo creía en Dios. No hubo nunca una civilización atea. No existe, no hay. El hombre tiene la eternidad puesta en el corazón y el hombre siempre busca una causa que lo trascienda a él. Bien. Y una vida más para allá. Entonces, ahí suceden los milagros. Para que Israel deje a los Baal, se dé cuenta que hay un solo Dios y vuelva. No hay más milagros. Luego los milagros otra vez vienen en el tiempo de Jesús y los apóstoles, que eran, los de Jesús eran para enseñar que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Eso él se lo dice a Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir o estoy hablando rápido para terminar ese tema ahí? ¿Eres tú el que había de venir o enviamos a otro? ¿O esperamos a otro? Dile a Juan la cosa que tú ves y oís. Los ciegos oyen, los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres les anuncia del Evangelio. O sea, la muestra de que soy yo el que había de venir es por lo que hago. Eso lo confirma Pedro en el capítulo 2 de Hechos, versículo 22, que él dice que Jesús fue un varón aprobado por Dios por las maravillas y milagros y prodigios que se hacían. Voy a ir con la declaración fuerte. Los apóstoles tenían una señal, o sea, Dios hacía milagros a través de los apóstoles para que los apóstoles autentificaran el mensaje del Evangelio. O sea, lo que me hace a mí un apóstol, aparte de unos ciertos requisitos, era eso, que yo hacía milagros, ¿tú me entiendes? Los milagros confirmaban la señal apostólica. ¿De dónde tú te sacas eso? Hebreos, capítulo 2, versículo 3, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 12, te hablan de que los milagros eran señal apostólica. Después que murieron los apóstoles, hay problemas. No ha sucedido, no se ha registrado así un periodo de milagro jamás, hasta que llega la doctrina del pentecostalismo, que aunque hubieron personas que me atacaron. ¿Cómo es? Pentecostalismo, que es la iglesia nominal que uno ve común en los barrios. Los cristianos pentecostales. Ajá, los que hablan en lengua, que hacen movimientos. Qué bueno que tú toques ese tema, porque hemos logrado profundizar científicamente en lo que es tu aceptación de Dios, científicamente hablando. Ahora, ya yo comprendí eso, acepto todo, me sorprendieron las respuestas, yo me quedé como, wow, o sea, científicamente hay cositas que suceden que van de acuerdo a lo que estamos hablando sobre Dios. Vamos a hablar sobre lo que es la iglesia actual. Lo de que el que darwinismo es una creencia y que ellos son religiosos, tú me dan que hace un minuto y te voy a explicar un par de nombres. Sigue, porque quiero tocar ese tema. Bien. La iglesia actual. Hay muchos baches que dicen la gente, por así decirlo, que son lo que te alejan de creer eso. O sea, las creencias simples para no creer en lo que se está vendiendo en la iglesia son el tipo de cositas que te voy a mencionar ahora, que son las típicas que me mencionan a diario. Ya profundizamos en lo grande, en lo científico. Ahora vamos a lo simple. La iglesia, el diezmo, la inmensidad de iglesias que hay, hay muchas iglesias cristianas con un doctrinaje distinto entre ellas. Hay unas que tú no puedes utilizar falda, aquí hay pantalones, aquí tú tienes que tener un moño aquí arriba, aquí el pelito está hermoso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la verdad? ¿La verdad sobre eso? Sí, no entiendo, porque son cristianos todos, pero todos se comportan de forma distinta. Si yo siento a otra persona de la que yo te menciono aquí, no va a estar de acuerdo con nada de lo que tú dices, en casi su totalidad. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué es lo que sucede con eso? Lo que sucede, lamentablemente, es la falta de estudio. Porque, por ejemplo, lo que yo te dije, te acabo de decir, te lo cité con Biblia,
y con fuente. O sea, tú nada más tienes que ir y mirar. Y si yo estoy errado, tú búscame en la Biblia dónde sucedió más milagro que no sé en ese tiempo. ¿Qué pasa entonces? Que nuestra falta de lectura nos ha llevado a cometer muchos errores. Y lamentablemente eso también ha embrutecido mucho a las personas. Está de más decirlo que aunque es verdad que no los pentecostales, pero la iglesia en sí ha fomentado el pensamiento científico, que es lo que no te dicen, Galileo, Kepler, Newton, Copérnico, etcétera, fueron los padres de la ciencia moderna, los más grandes científicos del mundo fueron cristianos, ok. La iglesia católica también, universidades, escuelas y eso. Pero ¿qué pasa con nosotros? O sea, la parte de aquí, nosotros no leemos, nosotros no nos educamos. Entonces nosotros lamentablemente vamos muchas veces, no quiero desprestigiarlo porque se escucha duro, pero sin saber de gramática ni siquiera, y vamos y tomamos la Biblia y sacamos de contexto las cosas. Ejemplo, lo de los pantalones. Lo de los pantalones viene, te dicen que en Deuteronomio dice que el hombre no se puede vestir ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Entonces ellos vienen y de ahí te dicen, no, porque los pantalones son de hombre, porque los hombres fueron los primeros en usar pantalones. ¿Y qué ellos usaban en ese tiempo? Túnica. Hace sentido. Hombre y mujer, túnica. Además de eso, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia lo que te quiere decir es que si esta blusa es de mujer, el hombre no se la puede poner. O sea, que hay muchos tabúes que son cosas como de mentira, que no importan. Que si una mujer tiene un pantalón, eso no importa. No, mi esposa usa pantalón y se va para el infierno por eso. Mi esposa que... Dios la libre. Sí, me es fiel, una mujer que ha dado testimonio. Los niños que tienen, lo tiene sumamente, o sea... Y el asunto este que se toca mucho de la ofrenda, el diezmo. Por ejemplo, hay personas que tienen un sueldo... ¿Qué te digo, men? República Dominicana, pero tienen que dar el 10% a la iglesia. Realmente eso ya no es para este tiempo. Se tiene que entender de que el diezmo vino porque de las 12 tribus de Israel había una que no trabajaba, que era la tribu del Leví. No era que eran unos vagos, sino que trabajaban en el templo. Entonces, como Israel no descuidaba la adoración a Dios, ellos lo que hacían era que le daba el diezmo a esa tribu en específico, todita trabajaban, y le daban el diezmo para que ellos estuvieran en el templo, adorando al Señor, ofreciendo sacrificios y ofrendas. A nosotros, como nos conviene, nosotros hemos entonces determinado de que el diezmo se aplique para la iglesia, pero... ¿Para qué va determinado el diezmo actualmente? Ok. En primer lugar, mira, Jesús nos lo enseñó. En la iglesia no hay, pónganlo en los comentarios, en el Nuevo Testamento la palabra diezmo no aparece en ese sentido así. ¿Qué pasa entonces? Que eso se ha sacado de contexto para beneficio, en muchos casos. Ahora, viene un punto. El diezmo, con las buenas intenciones que yo entiendo que se debe de usar, porque no sé, porque no trabajo en la administración, se tiene que destinar una para la parte del pastor, que lo cual es bíblico, tiene como el del altar, otra, pero no cualquier charlatán. Para no hacerte el video largo, a decirte que, ok, tú vas a comer de eso, pero tú tienes que ser una persona especializada en psicología, en consejería, una persona que sepa, porque tú vas a educar a un pueblo. Bien. Y es para que tú te ocupes de los estudios y no te vayas a trabajar y descuide eso. Y si una gente necesita consejería, homosexualidad y ese tipo de cosas, tú sepas cómo guiar a esa persona y hacerla la que cambie, ayudarla. O sea, por lo tanto, requiere estudio y requiere de preparación, pero no se ve. Ok. Eso no se ve, porque no saben absolutamente casi nada, viven voceando. ¿Las iglesias tú sientes que están mal administradas? Algunas sí, algunas no. Hay iglesias donde yo puedo hacer testimonio que son bien serias, porque son de una cosmovisión reformada. Okay. Entonces se manejan bien. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que dentro hay una mala práctica, porque muchas veces, recuerdo una vez que un pastor dijo en mi cara, yo fui a una iglesia visitando, que el dinero de diezmo que le daban no le alcanzaba ni para comer. Bárbaro. Vete a trabajar. Bárbaro. Me lo dice men y me paro de ahí huyendo.
¿Me entiendes? Men, por cuestiones de tiempo te quiero hacer una última pregunta y quiero que tú me la respondas lo más sincero posible. ¿Qué tú tienes que decirle a esas personas que sienten que la iglesia y la religión es un negocio? Realmente no lo es. Lo que pasa es que nosotros necesitamos primero estudiar la Biblia y ver una iglesia la cual se acomode al patrón bíblico. Porque recordemos que no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Yo aquí mismo puedo estar hablando, pero cuando ven a ver yo tengo una vida de inmoralidad. Pero eso no descarta la Biblia, eso me descarta a mí como cristiano, porque el perfil cristiano ya está en la Biblia. Entonces, ¿quién es y quién no es? Lo determina la Biblia. Usted ve una iglesia con mala práctica, donde las personas no han cambiado por más tiempo que han pasado ahí, entonces usted se da cuenta que realmente no es una iglesia verdadera. La iglesia verdadera ayuda a los necesitados, da consejería y tiene una vida transformada que busca glorificar a Dios. Perfecto, mi hermano. Bro, yo quiero que tú despidas al público de Urban Trending que está creciendo, diciéndole lo que tú estás haciendo actualmente, porque noto que tú tienes un canal nuevo de YouTube donde tú estás educando y eso. Y nada, dile a la gente lo que tú estás haciendo. Y señores, esto ha sido Urban Trending. Sigan conectados con nosotros que estamos intentando llevarle el contenido más real y de alta calidad. Los reales seguimos dando aquí. Bro, todo tuyo. En primer lugar, suscríbanse en Urban Trending. En segundo lugar, yo estoy por aquí, me llamo Feliberto Vázquez Rodríguez, Facebook, Instagram y YouTube. Si quieren seguir expandiendo el conocimiento sobre eso del darwinismo, pueden seguirme por ahí, que por ahí tenemos una serie bien buena que se llama ¿Es dogmático el darwinismo? Y ahí yo enseño que el darwinismo es una religión más dentro de la ciencia. Hermano, ya lo sabes, esa es la que tenemos.